Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este canal de descodificación. En este vídeo te voy a hablar de las alergias. Vamos a ver qué es una alergia en descodificación y te hablaré de algunas alergias, como puede ser alergias o intolerancias. Por ejemplo, al agua. Hay personas que tienen cierto recelo, cierto miedo al agua. También la típica, ¿no? Ser intolerante a la leche, al sol también, alergia al sol, al pan, a los metales, a las fresas o en definitiva a cualquier alimento, a los animales, al polen y también una muy común que es alergia al polvo. Bien, lo primero pues vamos a ver qué es una alergia, ¿no? Una alergia es una respuesta exagerada del sistema defensivo a sustancias normalmente inocuas, ¿no? Para la mayoría de la gente. Esto sería la definición. ¿Qué pasa en descodificación? Pues aquí hay un conflicto de protección, digamos, exagerada contra un invasor, que es el alérgeno. Hay que protegerse de ese agente invasivo y esto está muy relacionado con una situación que vivimos en el pasado. Estamos viviendo una situación de estrés. Ahora, cuando vaya hablando de cada alergia, pues pondré algunos ejemplos. Entonces, estamos viviendo una situación de estrés, siempre tiene que haber ese componente de estrés. Una discusión, una bronca, fallece alguien, me separo. Entonces, hay un elemento a nuestro alrededor. Ten en cuenta que tu inconsciente lo registra todo, ¿no? Entonces hay un elemento que puede ser un alimento, donde luego el inconsciente asocia nuevamente, cuando pasa un tiempo, asocia a cuando vuelves a comerte este alimento con la situación de estrés que viviste. Y es como que con la alergia te está dando una señal de aviso, de atención, de peligro, de cuidado. Y luego vamos a ver pues, ciertos arquetipos como el agua, como el sol, como el pan, la leche, son arquetipos, símbolos que señalan a algo muy concreto. Entonces vamos a empezar con el agua, ¿no? El agua. Y te voy a poner, por ejemplo, un caso, un ejemplo. Imagínate que hay una mujer que está embarazada y se mete pues a nadar en la piscina o en la playa, en el mar, en cualquier sitio. Es decir, está en contacto con el agua. Y ahí nota algo. Nota quizás algún movimiento o a lo mejor algún dolor. Y luego cuando sale piensa que algo no está bien, como que va a perder al niño, como que ha pasado algo. Ahí ya genera un estrés. Y el inconsciente, pues en este caso, lo asocia con el agua. Y ahí establece como una relación, ¿no? Como una sinapsis a nivel del cerebro, donde el agua es igual a peligro. Si estoy en contacto con el agua, hay un peligro, puede pasar algo. Entonces eso queda registrado en ti. Cuando esa persona vuelve a tener contacto con el agua, ahí es donde se dispara esa alergia, esa intolerancia, ese miedo, lo que sea. ¿De acuerdo? Lógicamente esto también puede ser algo heredado. Toda información, porque al final todo es información, se puede heredar. Esto le puede pasar a tu padre, le puede pasar a tu madre, a tu abuelo, a tu abuela. Pues por ejemplo, que casi se ahogan, o a alguien que se ahogó en el mar, agua. Y tú esa información también la heredas y por eso tienes ese recelo al agua. Bien, obviamente en cada persona hay que descubrir cuál es su caso, cuál es su historia, ¿no? Cuál es la historia que se esconde detrás de ese síntoma. Bien, y luego también el agua pues tiene mucha representación también con la madre. ¿Por qué? Porque cuando somos muy pequeñitos, estamos en esa primera casa
que es el útero, ¿no? Esa en realidad es nuestra primera casa. Pues ahí estamos dentro de un líquido que es el líquido amniótico, por lo tanto es agua. Si en ese momento pasa algo, que también podría pasar, el inconsciente lo relaciona con el agua, pero también es la representación, es el símbolo de la madre. Por lo tanto, tendremos que investigar si ha pasado algo con el agua o cómo es nuestra relación con nuestra madre. Madre real o simbólica. ¿Qué quiere decir? La madre real es la que nos ha tenido y una madre simbólica es alguien, una persona que haga de madre. Mira, mi hermana es como si fuese mi madre. Yo, en realidad, mi madre no me ha criado. La que me ha criado es mi abuela. Por lo tanto, mi abuela puede ser mi madre. Eso es madre simbólica. Bien. Luego tenemos la leche. La leche se asocia con mamá. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeñitos, nuestro primer alimento es la leche materna. Por lo tanto, nuestra primera leche viene de mamá. Por lo tanto, si soy intolerante a la leche, es como decir soy intolerante a mamá, ¿no? Tengo algo que solucionar con mamá. Y da igual que tenga 40, 50 o 60 años. Si sigo siendo intolerante a la leche, hay algo de mamá, aunque mi relación vaya mejor, da igual, hay algo que tengo que solucionar con mamá. Lo tengo aquí pendiente. Tengo que averiguar, obviamente, qué es. Y siempre nos vamos a ir, siempre nos vamos a ir al pasado, a cuando éramos pequeñitos. Hay personas que les pasa todo lo contrario, hay personas que les encanta la leche. Están todo el día bebiendo leche para desayunar, después de comer un vaso de leche, antes de acostarse un vaso de leche. Entonces, ¿por qué te encanta la leche? Pues si hemos dicho que la leche es mamá, una forma simbólica de seguir estando con mamá es seguir estando en contacto con la leche. ¿Por qué? Porque quiero ese aspecto de mamá que no he tenido, porque ya no estoy con mamá. Entonces, una forma de estar es estar en contacto con la leche. Y esto es muy importante, como todo, que tomes conciencia. ¿De acuerdo? Vamos con el sol. El sol está ahí y es el arquetipo, simboliza al padre. Conflictos con el sol son conflictos con el padre o la autoridad. Y volvemos a lo mismo, padre real o simbólico. Tu padre es el que te ha criado, el que te ha tenido, tu padre biológico, el que te ha dado la vida, pero tu padre también puede ser el que te ha criado, puede ser tu abuelo, puede ser un hermano, ¿de acuerdo? Padre real o simbólico. Hay algo que tienes que solucionar con el padre. No me gusta el sol, me daña el sol, es como decir, no me gusta mi padre, me daña mi padre. Puede ser padre o autoridad. Entonces puede ser que hayas tenido un padre quizás autoritario, un padre exigente, un padre castigador. Y lo mismo que la leche. Hay personas que les encanta el sol. Estarían todo el día ahí expuestos al sol. Están en contacto, o es una forma simbólica de estar en contacto con el Padre. ¿De acuerdo? Vamos con el pan, la intolerancia al pan o al gluten. Pues el pan representa a papá. ¿Por qué? Hoy en día ya no, pero antiguamente era el padre el que llevaba el pan a casa. Por lo tanto, si no te gusta el pan, si odias al pan o te sienta mal el pan, es que te sienta mal algo de tu padre. Ahí tenemos que investigarlo. Y estas personas que les encanta el pan, que son muy paneras, desayunan pan, comen con pan
cenan pan. Entonces les encanta, es una forma de estar o de seguir en contacto con el pan, con el Padre. Y más aún, fíjate, estas personas que son panaderos, que están siempre en contacto con la masa, con el pan. Buscan seguir estando con su Padre. Por lo tanto, ahí tienes que mirar. Los metales, alergia a los metales. Pues tenemos que ver qué le pasó a esa persona en relación a un metal. Y te voy a contar por la historia que le pasó a mi madre. Mi madre ha sido toda la vida, pues unos 50 años, ha sido alérgica a los metales. ¿Y de dónde le venía eso? Pues fíjate que de pequeña iba andando por la calle y en ese momento pues, estaba despistada y se dio con un poste. El poste no era de metal, el poste era de madera. Pero bien, se dio aquí en la frente y se hizo un chichón. Antiguamente, no sé si recordarás que cuando te hacías un chichón te ponían una moneda, le pusieron una moneda y se la ataron con un pañuelo, pero se ve que se lo ataron muy fuerte. Entonces le hacía daño. Y el inconsciente, fíjate, claro, a ella le dolía, se quejaba. Fíjate que el inconsciente, ¿con qué se quedó? Con el metal que tenía en contacto con la piel. Era una moneda de metal y ese metal le hacía daño. Y eso es lo que le generó la alergia. Y cuando tomó conciencia de ello, que se le estaba haciendo esa sesión de descodificación, automáticamente sintió el dolor, la presión de esa moneda. Y a partir de ese momento se desconectó algo en ella y dejó de ser alérgica a los metales. Ahora, puede ser, tú tienes que encontrar, obviamente, tu historia. Puede ser que, por ejemplo, voy a decir, te apuñalasen con un cuchillo, con una navaja, metal, y desde ahí eres alérgica a los metales, como que tu inconsciente quiere defenderte de eso. Puede ser que a alguien de tu familia lo apuñalasen. Hay que encontrar esa historia con un metal. Y un metal, por ejemplo, puede ser los forceps. Los forceps es como una pinza de metal que se utiliza para sacar la cabecita al niño. Entonces fíjate que le ponen una pinza de metal en la cabeza y de ahí tiran el niño. Eso es nacer con forceps. Eso es un elevado estrés para el niño. Y el inconsciente que recoge metal. Por lo tanto, el metal es malo, el metal es dañino. Estrés. Y el inconsciente, con esa alergia, pretende defenderte de eso. Pero vamos a seguir. Vamos a poner, por ejemplo, alergia a las fresas. Aunque podría ser alergia a cualquier alimento en definitiva. Te voy a poner un caso con las fresas, que puede ser melocotones, manzanas, piña, lo que sea. Imagínate que estás comiendo o cenando, le preparas a tu pareja una buena velada con una cena, velas, una música. Hay muchos elementos, ¿verdad? Hay muchos elementos. Está la música, están las velas, un ambiente tenue, con poca luz, decoración. Y en ese momento tu pareja, tú no lo sabías, pero te dice que te va a dejar, que ha conocido a otra persona, bla, bla, bla. Eso para ti en ese momento, bueno, es que es un estrés total, ¿verdad? Te sientes mal. ¿Y con qué se queda en ese momento tu inconsciente? Con las fresas, con lo que estabas comiendo en ese momento, aunque puede ser otro alimento. Ese primer momento en que te pasa es el conflicto programante. Tú te programas, ahí no pasa nada, pero la información se queda en ti. La próxima vez, sea cuando sea, que estás comiendo unas fresas, el inconsciente te avisa: peligro, algo va a pasar,
porque ya te pasó otra vez. Y él cree que te va a pasar lo mismo. Para que no sufras, el inconsciente te avisa. Y esto lo puedes trasladar a cualquier alimento. Alergia a los animales, también muy típico. Pues hay que encontrar una situación donde ocurrió algo y había un animal. Puede ser un animal real, un ser vivo, puede ser, por ejemplo, un cuadro. Imagínate que estás en casa de tu pareja o de tus padres, me da igual, y hay una discusión. Tú discutes o tu padre, tu madre te dice, vete de casa. Eso es hay un nivel de estrés. Y hay un cuadro enorme en el salón donde hay un caballo. Entonces tu inconsciente se queda con el animal, con el caballo. Y asocia caballo con peligro. Algo va a pasar. Y pueden pasar días, semanas, meses o años, da igual. Eso queda en ti. Eso es el conflicto programante. Ahí te has programado. Cuando una vez ves o entras en contacto con un caballo, el inconsciente te avisa, cuidado, peligro, porque puede volver a pasar lo mismo. Te he puesto ese ejemplo, pero puede ser también, por ejemplo, volviendo a casa he visto cómo atropellaban a mi gato. Estrés. La próxima vez que ves a un gato, entras en contacto con un gato, peligro. Ahí se activa ya la alergia. Un día casi me muerde un perro. La próxima vez que veo un perro o entro en contacto con un perro, tu inconsciente alerta, te avisa. O estoy discutiendo con mi padre en el momento en que estoy acariciando mi gatito, mi perrito o lo que sea. Estrés, el inconsciente se queda con eso. ¿De acuerdo? Así es como hay que encontrar la historia. Siempre yéndote al pasado y encontrando cuál es la asociación. Y nos queda el polen, también muy típica, alergia al polen. Y el polen simboliza esto de que las abejitas van polinizando de una flor a otra flor. Esto te lleva a amores, a la reproducción, al amor. Por lo tanto, hay que buscar esas primeras separaciones amorosas, desencuentros afectivos, primeras rupturas, donde ahí te programaste. Y cuando entras en contacto con el polen, inconscientemente te acuerdas de ello, inconscientemente. Y la última que te voy a mencionar es el polvo, que está muy en relación, claro que sí, con la suciedad, pero también con la sexualidad. Por ejemplo, de pequeño me escondo debajo de la cama, donde hay polvo, y me toco. Y me pillan. Estrés. ¿Y con qué se queda mi inconsciente? Con el polvo que hay debajo de la cama. Estoy viendo una película erótica y mi abuela me pilla. ¿Dónde está el polvo? Pues siempre hay polvo en el ambiente. En este caso, vamos a decir que tu inconsciente se queda con ese polvo que flota en el ambiente. Lo estoy haciendo con culpa, a escondidas, siempre tiene que haber polvo. Y me pillan en ese momento, hay estrés. Por lo tanto, tengas la alergia que tengas, da igual. Te he contado algún caso, seguramente a lo mejor te resuena. Tienes que irte, puedes trabajar desde la última, por ejemplo, experiencia alérgica que tuviste. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Qué sientes? Y cómo tirar de esa sensación como si estuvieses tirando de un hilo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, intentando encontrar, si te pones a ello seguro que te va a salir, intentando encontrar aquella primera experiencia que tuviste. No tienes que hacer nada más. Ya te he contado el caso de mi madre. Solamente tomando conciencia, esa información que tienes en tu mente se desactiva. Bueno, nada más. Si aún no te has suscrito, por favor, suscríbete, comparte este vídeo si te ha gustado
Y si quieres aprender descodificación, ahora tienes el primer mes a 1 euro, los demás meses ya a 10 euros. Tienes toda la información, precio, duración, tiempo, programa, todo aquí debajo del vídeo. Y tienes ese descuento. Eso sí, acuérdate de la palabra que tienes que poner, con descuento, para acceder a esa oferta. Nada más, te envío un fuerte abrazo.